proyecto de ley económico urgente será tramitado al interior de la Comisión del Régimen Económico. Pleno de la Asamblea Nacional conformará la comisión ocasional que tramitará el proyecto de enmiendas a la Constitución. Los legisladores están convocados para este jueves. Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender temporalmente los salarios de 4 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana. Comisión de Fiscalización arrancó con el trámite del juicio político en contra de exvocales del Consejo de la Judicatura transitorios. La interpelante del juicio, Lira Villalba, presentó las pruebas de cargo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este martes 22 de octubre de 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. También a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Y les contamos que hace pocos minutos, en el marco de la sesión 626, el Pleno de la Asamblea Nacional evacuó el primer debate de los proyectos de reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas, así como también de la Policía Nacional. Tenemos la ampliación de esta información con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante, Ricardo. Así es, Belkis, amigas y amigos, buenas noches. Nos encontramos en vivo a través de la señal de los medios legislativos. Legislador, hace pocos minutos concluyó ya el primer debate de estos dos proyectos de reforma legal, tanto para la seguridad social y también en lo referente al ISPA y al ISPOL. Usted es el proponente de estas iniciativas de reforma. ¿En qué consisten? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la que tiene que ver con la seguridad social y el registro del dinero acumulado que los afiliados han aportado durante toda su vida, es una que lo que busca es la transparencia. Transparencia en la información, de que el afiliado sepa que esos dineros que han sido entregados al IES, cuántos son realmente, a cuánto ha aportado él por su trabajo y de manera personal, y además cuánto gracias a él por su trabajo, pero por parte del empleador, del patrono. Esto es a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. Esto es a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. Hemos recibido recomendaciones de que se haga desde hoy y que luego se dé un plazo para que se acumule el registro desde la época de la dolarización, digamos, desde en etapa, 2000. Correcto, del 2000, que tiene una facilidad mayor, y luego hacia atrás también, porque es importante que la gente sepa cuánto dinero se ha aportado gracias a él a la seguridad social. Legislador, primera duda, primera inquietud, ¿esto es posible? Se dice que toda ley no es retroactiva, entonces no debería aplicar para las personas que ya estarían culminando al menos su vida laboral. Es que no estamos quitándoles nada, estamos haciendo que el IES transparente unos registros, porque el IES tiene registros de lo que gracias al trabajador se ha aportado. Así que lo que estamos haciendo es simplemente promover la transparencia. Los registros están ahí, lo único que tiene que hacer el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, sumarlos y ponerlos en un acumulado para que el trabajador sepa. Y el otro proyecto de ley que el día de hoy se tramitó, es un proyecto que lo que se busca es hacer que los afiliados del ISFA, del ISPOL y también del IES, que se han ya acogido a la jubilación, puedan recibir el 100% del dinero que les corresponde por su jubilación, nada más. Actualmente, si nos puede explicar cuánto reciben cada uno de los integrantes de las fuerzas del orden. Es que actualmente, si es que tuvieran la oportunidad de milagrosamente encontrar un empleo, se les viera perjudicado y penalizado la jubilación. Y el criterio general de la jubilación es que una vez que tú cumples X cantidad de aportes en X cantidad de años, durante X cantidad de tiempo, tú tienes el derecho de acogerte a la jubilación, tener la certeza de que ese dinero de jubilación o de pensión es uno que tú vas a poder contar el resto de tu vida, que por ningún concepto se puede tener un antecedente de que alguien arbitrariamente diga que te las pueden descontar bajo ciertas condiciones. En consecuencia, la condición en la cual se establece el descuento se vuelve secundaria, porque arbitrariamente cualquiera puede establecer que existe una.
Lo importante es reafirmar el derecho de que una vez que te acoges a la jubilación, esa cantidad de dinero es permanente y vas a poder contar con ella porque has cumplido la norma y te has acogido a ese derecho. Y que seguramente tendrá intereses si es que en algún momento, en este caso, el servidor o ex servidor del orden decide reinvertir esos valores, porque eso es lo que puede hacerlo a través de estos seguros que los puede reinvertir, ¿no? Siempre puede el trabajador, el afiliado, el pensionista decidir qué hace con el dinero que en justicia le corresponde cobrar. El dinero de un jubilado es el dinero que todos debemos cuidar por el familiar que tenemos, por el que no tenemos y porque han cumplido con una obligación legal de aportar durante X cantidad de años para poder acogerse a la jubilación. Es simplemente una cuestión de justicia. Ahora bien, asambleísta, durante el debate, la asambleísta Vilma Andrade señalaba que es momento ya de que en el Ecuador se empiece a hablar sobre una normativa general, una reforma integral, ha dicho ella, o tal vez una norma que regule el tema de la seguridad social. ¿Es posible aquello y ya no estas reformas parches, como dijo ella? Es que esta es una reforma de transparencia y la otra es una reforma de justicia. La reforma del sistema ecuatoriano de seguridad social tiene que ver justamente con algo más profundo que debemos tratarlo en la comisión. Sin duda, esto no busca arreglar el sistema, busca dar transparencia, que es algo que contribuye totalmente a arreglar el sistema. Pero una reforma a la seguridad social en términos generales para hacer el sistema sostenible es algo que absolutamente el día de hoy se requiere. Y este es un trabajo que lo debe llevar adelante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Cómo se lleva adelante la labor dentro de esta mesa legislativa? Bueno, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en este momento está activa, está trabajando, ha aprobado un plan, un cronograma de trabajo que será la guía general para más de 50 proyectos que están ahí todavía. Y lo importante es que la gente sepa que puede volver a venir a la comisión y que proyectos como los que nosotros estamos hoy día debatiendo son proyectos que escuchamos, que propusimos porque la gente nos llamó y nos dijo, ven acá, que tengo un problema, creo que esto es ilegal, creo que esto es injusto. Asimismo, seguiremos escuchando a quienes tengan la idea de proponer una reforma a la seguridad social profunda, que la haga sostenible en el tiempo y que permita a los trabajadores tener certeza de que en su vejez van a poder tener una digna por su jubilación. ¿Cuándo designarán ya al presidente o presidenta de la Comisión de los Trabajadores? Bueno, cuando haya la oportunidad de hacerlo con certeza, más aún sabiendo el día de hoy que lo más importante es que la comisión funcione de una manera absolutamente fluida. La comisión es convocada, van los miembros de la comisión, tratamos los temas pendientes y yo creo que eso es lo más importante. Luego, pues, quien la presida es un tema que sin duda tiene relevancia y es algo que tendremos que resolver, Dios mediante, lo antes posible. Muy bien. Gracias, asambleísta Roberto Gómez, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos detalles respecto de estos proyectos de reforma legal que fueron analizados por el Pleno del Legislativo y cuya discusión concluyó ya acá en el cenáculo de la legislatura ecuatoriana. Seguimos contigo, Belkis, con más información. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y vamos con más noticias, amigos. Les contamos que el proyecto de ley de crecimiento económico será tramitado al interior de la Comisión del Régimen Económico. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL. Además, se dio paso a la conformación de una comisión ocasional que se encargará de analizar los hechos sucedidos en los 11 días de protestas. Les tenemos un resumen. El proyecto de ley urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo será tramitado en la Comisión del Régimen Económico. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. Será la mesa presidida por el asambleísta Daniel Mendoza, la que en el plazo de 30 días analice el proyecto de ley. Hoy mismo se enviará la misma para que mañana ya pueda iniciar el proceso en la Comisión de Régimen Económico. Y lo tramitaremos, al ser parte de esta comisión, de manera inmediata. Aspiramos que el señor presidente de la comisión, el señor presidente Mendoza, nos haga conocer y abocar conocimiento de manera inmediata. Asimismo, el CAL dio paso a la conformación de una comisión multipartidista que se encargará de fiscalizar e investigar los hechos suscitados en los 11 días de manifestaciones. Los nombres se los decidirá este jueves en el Pleno de la Asamblea. Creo que por un tema y por un hecho político se requiere obviamente que se integre una nueva comisión en la cual existan nuevos actores políticos de la Asamblea Nacional para que puedan justamente resolver lo que pasó dentro de las manifestaciones. Lo que tiene que hacer esta comisión multipartidista es ejercer su rol fiscalizador y de control político en base a las actuaciones de los diferentes
parte, digamos, de las diferentes funciones del Estado, y también, por supuesto, en particular del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa, así como también del Centro de Inteligencia. También se calificó a trámite la solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura Raúl Torres, de iniciativa del asambleísta Lira Villalba, y la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas quedó suspendida. Hay una solicitud formal por parte del asambleísta Poma por comparecer al CAL para poder exponer sus criterios en torno a este juicio, en vista de que el asambleísta Poma, que es proponente, está con privación de libertad y no puede, esto se ha suspendido temporalmente. Por otra parte, el CAL calificó 2 proyectos de ley de reformas a la ley de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y el proyecto de reformas a la ley de minería. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conformará la comisión ocasional que tramitará la enmienda constitucional que busca modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Administración Legislativa aprobó una lista con los nombres de los legisladores designados. Se trata de la sesión 627 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este jueves a las 11 de la mañana. Los legisladores conformarán la comisión ocasional que tramitará el proyecto de enmienda constitucional para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mañana de este martes, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una lista con los nombres de los legisladores que integrarían dicha comisión ocasional. Patricio Donoso dio a conocer los nombres. La integran Elizabeth Cabezas con su alterna Jimena Peña, Yanine Cruz como principal, Patricio Donoso como alterno, Vicente Tayano como principal y Mercedes Serrano como alterna, Héctor Muñoz como principal y Gabriela Larriategui como alterna, Vilma Andrade como principal y René Yandún como su alterno, Carlos Cambala como principal y Rosa Orellana como alterna, y finalmente Fernando Burbano como principal y Washington Paredes como alterno. Fue el pasado 17 de octubre que la legislatura recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional para tramitar una enmienda a la Constitución sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La consulta había sido remitida en septiembre pasado por asambleístas de Alianza País e independientes. Vicente Tayano explica el trámite que deberá seguir el proyecto de enmienda constitucional. Que tenemos que generar un informe para un primer debate, debe existir un año entre el primero y el segundo, y ahora pues obviamente hay que adecuar lo que el dictamen de la Corte Constitucional avaló. Y si tenemos el primer debate durante el mes de diciembre o noviembre de este año, efectivamente vamos a poder llegar hasta antes de las elecciones del 2021 con una enmienda tramitada en la Asamblea Nacional siempre y cuando existan los votos. De acuerdo al proyecto de enmienda constitucional, el objetivo es restarle la facultad de designación de las autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y devolverle al Legislativo. Esta sugerencia se da en momentos en que colectivos ciudadanos impulsan una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. No para nada, es una propuesta legítima de la Asamblea Nacional, el cual ha sido planteada ya a la Corte Constitucional y tenemos la respuesta unánime por parte de ellos. La reforma solo se aprobará si tiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y queda suspendido temporalmente el pago del sueldo a los asambleístas refugiados en la Embajada de México, así como del legislador Jofre Poma, durante el tiempo que dure la privación de su libertad. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL por unanimidad. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender temporalmente los salarios a 3 legisladores refugiados en la Embajada de México, Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira y Carlos Viteri. Asimismo, al asambleísta Jofre Poma, quien está detenido y enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de paralización de bienes públicos. El presidente del Parlamento, César Litardo, explica esta decisión. El CAL ha resuelto suspender temporalmente los sueldos de los 4 asambleístas en vista de los hechos que todo el país conoce. ¿Sus alternos ya están principalizados? Y sus alternos serán principalizados de acuerdo a lo que también se resolvió. El Consejo de Administración Legislativa tomó esta decisión amparados en la resolución que reforma el reglamento de multas por ausencias y atrasos, que fue emitido en 2016, motivado por el caso de la exasambleísta Esperanza Galván, sentenciada a 3 años de prisión por cohecho, tiempo en el que cobró su salario. Ahora, según la reforma, la privación de libertad no es un causal de justificación. De igual forma, la libre decisión
decisión de refugiarse en un órgano diplomático, dice la legisladora Cristina Reyes. Hay algunos antecedentes, tanto en los hechos como en el reglamento, en el cual, por ejemplo, la asambleísta Esperanza Galván, en el momento en que tenía una orden de prisión, ella cobraba durante muchísimos meses su remuneración de asambleísta sin trabajar. Hay un informe de Contraloría que evidentemente para cuidar el erario nacional prevé que los legisladores que están bajo esa situación no deben cobrar. De hecho, hay una glosa a los miembros del CAL que permitieron en esa época el cobro de esta remuneración durante todos esos meses. Se va a aplicar el mismo criterio. Sobre los 3 legisladores refugiados en la Embajada Mexicana, el Consejo de Administración Legislativa garantizará el derecho a la defensa. Es así que escuchará los argumentos de su decisión este jueves. El mecanismo sobre esta medida lo explica Patricio Donoso. El darles el legítimo derecho a la defensa y se les ha convocado para el día jueves. De acuerdo a la Constitución, una persona puede actuar en forma personal o a través de su abogado. Mientras los legisladores estén ausentes de la Asamblea Nacional, deberán principalizar a su alterno tal como está escrito en el artículo 112 de la Ley de la Función Legislativa. Mientras ese proceso dure, la Asamblea Nacional entregará un proporcional del sueldo de los principales a los alternos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y vamos con otros temas. Brindar avances en materia penal y respuestas ciudadanas es el objetivo del veto al Código Orgánico Integral Penal, según la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. El documento deberá ser analizado por la Comisión de Justicia. La secretaria jurídica de la Presidencia argumentó la objeción por inconstitucionalidad y la objeción parcial enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Lo que buscamos a través del veto es justamente contribuir y generar avances en materia penal, pero sobre todo dar respuestas a los ciudadanos. Joana Pesantes detalló los cambios que propone el Ejecutivo respecto de los agravantes a ciertos delitos. En el caso del robo, lo que se ha propuesto es que en el caso de las armas blancas se reconoce la atribución que tienen las entidades de la fuerza pública para retirar todo lo que sean armas blancas. Dijo que se proponen también agravantes para quienes agredan, por ejemplo, a policías, médicos y periodistas que se encuentren realizando su trabajo. Que es cuando la infracción se ha cometido en contra de médicos, de periodistas, de personal de asistencia humanitaria o cualquier otra persona que en el caso de una conmoción popular, de una calamidad pública o similar, se encuentre brindando los servicios. Y explicó los motivos por los cuales el Ejecutivo pide el criterio de la Corte Constitucional en ciertos artículos. Al ver que podría existir cierta contraposición entre derechos de los ciudadanos, ha pedido que la Corte Constitucional, como el órgano competente que es, analice constitucionalmente estos temas. El documento deberá ser analizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, mesa legislativa que deberá elaborar un informe con recomendaciones al Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y ahora les contamos que mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que ante las declaraciones hechas en la ciudad de Macas por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, en las que hizo un llamado a la creación de un ejército propio del movimiento indígena, la entidad inició una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a grupos subversivos y que establece que la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Luego de casi 11 meses que la Fiscalía General del Estado formulara cargos en contra del exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, el juez de garantías penales Jorge Martínez declaró la nulidad del proceso. Durante la diligencia que se llevó a cabo en la Unidad Judicial de Guayaquil, el magistrado evaluó posibles vicios de procedimiento y procedibilidad y encontró que el delito tendría similitud con otra sentencia condenatoria por lavado de activos.
mientras que la defensa de Spinell había solicitado al juez la aplicación del principio constitucional non bis in idem, que se refiere a no ser juzgado 2 veces por la misma causa. Ante este pedido de nulidad, el juez revisó las constancias procesales al respecto, entre estas la sentencia de 10 años por el delito de lavado de activos, dictada por el Tribunal Penal de Durán contra el también ex candidato presidencial el pasado 29 de mayo. Según el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal, cometen enriquecimiento ilícito los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y retomamos, amigos, los temas legislativos para contarles que durante el primer debate del proyecto de ley de alimentación escolar este martes, varios fueron los temas que centraron la discusión, como por ejemplo el presupuesto para la alimentación escolar, una unidad de almacenamiento de productos, el impulso de la agricultura familiar, entre otros. Ahora este documento retornará a la Comisión de Educación para su análisis de cara a la elaboración del informe para segunda instancia. Prevenir y erradicar la desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad fue uno de los objetivos del proyecto de ley de alimentación escolar expuestos por el ponente, el asambleísta Jimmy Candel. Explicó varias de las aristas, como por ejemplo, la creación de un sistema que involucra a las instituciones públicas, privadas y a las familias. Que comprende el conjunto de normas, políticas públicas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos cuyo fin es garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el derecho a la salud, a la alimentación y nutrición en el ámbito educativo. Un sistema que deberá incluir a las organizaciones agrícolas, planteó la asambleísta Teresa Benavides. Se incluya un representante de las organizaciones sociales agrícolas. En el debate desde la presidencia de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenín Plaza, expuso las observaciones de la mesa, uno de ellos del fortalecimiento de la agricultura familiar. Que la alimentación escolar tenga dietas elaboradas acordes a los productos de producción primaria propios de su región natural. El proponente de la norma, Mauricio Proaño, expuso las razones del proyecto. Porque una ley de alimentación escolar en el Ecuador ha habido disminución tanto en la desnutrición crónica, aguda, global, pero no en la velocidad que se espera para evitar los problemas de nutrición. Con cifras sustentó su intervención la legisladora Dayana Pazley, quien habló de resguardar al niño integralmente. Comparó las ventajas de trabajar de la mano con la educación y la buena alimentación. Un país se hace con miles de niños y niñas estudiando, aprendiendo, leyendo. Pero para leer y escribir hace falta energía, y esa energía la obtenemos de los alimentos. ¿Qué pasa con la unidad de almacenamiento en la provisión de alimentos saludables? Planteó la legisladora Silvia Salgado. De una nueva cultura alimentaria y de una mayor participación de los encadenamientos productivos. A ellos se sumaron propuestas para que el gobierno incluya en el presupuesto general del Estado la alimentación escolar. Un presupuesto para la alimentación escolar que permita de alguna manera tener una variedad de productos frescos y naturales. Concluido el primer debate, la Comisión de Educación procesará las observaciones de cara a la elaboración del informe para segunda discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de otro lado, la Comisión de Fiscalización escuchó este martes las pruebas de cargo que presentó la asambleísta Lira Villalba en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Esto en el marco del juicio político que se sigue en su contra. La legisladora expuso causales como intromisión en las competencias de jueces e inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. La intervención de la legisladora Lira Villalba se basó en lo dispuesto en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales: intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna;
comisión de delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar el juicio político. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones. Con esto fundamentó sus pruebas de cargo. Luego el 181 de la Constitución también establece funciones para el Consejo de la Judicatura. Entre ellos les mencionaré la más importante y, digamos, pertinente para este proceso, como es la de velar por la transparencia y la eficiencia de la función judicial. Esas son funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura. Expuso en primera instancia las denominadas cartas de Rigail, basados en los hechos donde Aquiles Rigail, presidente subrogante, envió oficios al doctor Edmundo Briones, fiscal provincial del Guayas y Galápagos. Comunicaciones en las que el funcionario se entromete en independencia judicial interna de los funcionarios, haciendo juicios de valor y amenazas. Sino que además se adecúa a todo lo que está prohibido en el 123 del Cuerpo Legal, que protege la independencia externa e interna de la función judicial y que claramente dispone que los reclamos de los litigantes por las actuaciones jurisdiccionales de las juezas y jueces en la tramitación y resolución de las causas no podrán utilizarse como mecanismos de presión a favor del quejoso o reclamante y se adoptarán las medidas necesarias para evitarlo. Un segundo conjunto de hechos denominado traslado ilegal de jueces de San Borondón. Según la interpelante, no se cumplió con los procesos exigidos, pues debían contar con la aceptación de los funcionarios. El Código Orgánico de la Función Judicial, al provocar con un traslado que no cumple lo prescrito en la norma vigente, la intromisión en el ejercicio de competencias propias de jueces y fiscales, violentando también su independencia judicial interna, lo que configura el artículo 255, numeral 1 y 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Una vez concluida la intervención de la interpelante, la Comisión de Fiscalización decidió por unanimidad dar paso al pedido de la legisladora Villalba para incluir nuevas pruebas y comparecencias en el juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.